cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El Señor añada bendición a su palabra. Verdaderamente, solamente el nombre de Jesús, Él es el nombre del triunfo. Nosotros somos triunfantes en Cristo. Si fueras por nosotros, ¿qué podíamos nosotros hacer por nuestra propia vida? Nada podíamos hacer, pero Él ganó esa batalla en la cruz del Calvario. Y Él siempre nos va a llevar de triunfo en triunfo para aquellos que le aman, para aquellos que creen en Él. El enemigo siempre va a poner traba en nuestra vida. Eso nosotros no vamos a negar. Ya el Señor dijo que vamos a tener aflicciones, pero confiamos en el Señor. Y en el verso 15 dice una porción muy especial, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Como la vida fragante de Cristo sube a nuestro Padre Celestial. Cuando estamos reunidos en la presencia del Señor, es como una fragancia suave, hermosa, que sube ante el Padre. El Padre nos ve en Cristo, no nos ve como simples seres humanos, sino que ve en nosotros la vida nueva de Cristo, esa vida que es vencedora. No ve al hombre ya en nuestro pecado, porque ya el pecado llevó el Señor en la cruz del Calvario. Cuando aceptamos a Cristo, el Señor dice, y tiró lejos nuestro pecado. El Padre ya no se acuerda de nuestro pecado. Como está lejos el oriente del occidente, así dice que Él llevó nuestro pecado y tiró lejos, y el Padre ya no se acuerda. Por eso solamente ve en nosotros la vida nueva de Cristo, que es siempre vencedora. Esa vida nueva, hermano, no tiene contratiempo, no depende ni de la luz, ni del día, ni de la noche, no depende de la fuerza que tenemos como seres humanos. Eso no depende, hermanos, del hombre, sino de Dios. Por eso, Él nos ve en su Hijo, nos ve en Cristo. Y podemos decir que tenemos ese olor de Cristo para aquellos, dice, que se salvan. Todos los salvados componen ese grupo que conforma la iglesia de Cristo. Pero de ese grupo de la iglesia, el Señor está sacando en este tiempo a los sinceros, a los fieles que quieren reinar con Cristo. Ellos son los que han decidido por el alto llamamiento. Salvos somos todos, porque hemos recibido al Señor en el corazón. Pero hay un llamado para aquellos que quieren más del Señor. Dice Filipenses capítulo 3, Pablo expresa en esta carta a los hermanos de Filipos, en capítulo 3, verso 14, dice: prosigo a la meta. El fin de la carrera es la meta, y la meta es Cristo. Cristo como nuestro esposo celestial. Y dice él al premio, él es el premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y no todos los santos han escuchado o sentido ese llamado. Muchos conocen al Señor, son salvos, pero no tienen ese llamamiento supremo. Es un alto y elevado llamado para ser parte de la esposa del Cordero.
Y para ser parte de ese grupo especial, hermano, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Como seres humanos, traemos muchas cosas de la vieja creación. Antes de recibir a Cristo, estábamos muertos en delito y pecado y la vieja creación reinaba. Ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos una vida nueva. Y siempre la vieja creación quiere manifestarse a pesar de que está en nosotros la nueva vida. Y todas esas cosas producen muchas veces en el creyente un retraso en su carrera espiritual. Y eso le impide aceptar ese alto llamamiento, porque no se quiere rendir. El hombre no quiere rendirse, no quiere dejar todo por el Señor. La carne que está en nosotros pide muchas cosas, pero el creyente que espera en el Señor ya está, podemos decir, como dice Pablo, juzgando su carne, juzgando paso a paso. Nuestra carrera de ahora en más ya consiste en juzgar la carne con sus deleites y con todo lo que le gusta. Eso ya llevó el Señor también, pero dejó para que nosotros venzamos acá en la tierra. Dice que nuestro viejo hombre ya fue clavado en la cruz con Cristo, pero la carne quedó en nosotros. Y esa es la lucha del cristiano. Dice Pablo, yo sé que en mi carne no mora el bien. Y por eso muchas veces el creyente empieza a andar con el Señor y le gustan las cosas de Dios, pero la carne le muestra otra cosa y ya le tira para otro lado. Y esa es la lucha constante, permanente, que tiene el creyente en la gracia. Bueno, en la legalidad, el creyente no sabe que tiene dos creaciones. Ellos creen que cuando hace algo ya es el diablo. No, hay veces que es nuestra propia carne la que nos lucha. El mismo apóstol Pablo dice a los filipenses, a los gálatas, también dice que la carne lucha contra el espíritu para que no hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. Pero conociendo, hermanos, conociendo la palabra, no podemos nosotros dejar que nuestra carne nos quite nuestra corona. Por eso tenemos que conocer Romanos capítulo 7, estas dos creaciones. Vemos como Pablo dice, capítulo 7 de Romanos y el verso 15, porque lo que hago, dice, no lo entiendo. No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La palabra de Dios nos enseña una cosa y después en la carne hacemos otra. Lo que aborrecemos, eso hacemos. Dice el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La naturaleza caída que está en nosotros. Eso nos lleva muchas veces a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y dice verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo descubre las dos creaciones dentro de sí. Y por eso a veces miramos a nuestro hermano y dice, pero mira qué bárbaro el hermano lo que hizo. Y no es el hermano, es la vieja creación en él. Le dio lugar a la carne, le dio lugar. Y cómo la carne se señorea sobre nosotros cuando descuidamos las cosas espirituales, cuando descuidamos la palabra de leer, de escudriñar, cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos congregarnos y cuando dejamos de tener esa comunión con nuestro amado, con nuestro Señor. Ahí la carne toma el control. Pero si nosotros nos rendimos, si le buscamos al Señor, si le pedimos que tome el control de nuestra vida, esa carne va a sujetarse al Espíritu. El Espíritu va a tomar el control. Va a ser la nueva creación que va a gobernar. Y este cuerpo va a servir al Espíritu, no a la carne. Muchas veces el creyente
sin doctrina. Bueno, no conoce su carne y le hace llevar, le hace ir por otro lugar donde no está bien, está mal. Dios nos sacó del mundo, nos sacó de la inmundicia, del pecado, de todo lo que puede dañar, y nos ha dado una vida nueva en Cristo. Pero a veces el creyente, guiado por la carne, le da lugar, y obviamente el diablo es aliado de la carne. El diablo es aliado de la carne y nos lleva a hacer lo malo, lo que no está bien. Por eso Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. De ahí nace la mentira, el engaño, el odio, el rencor, todas esas cosas que están en la vieja creación. La carne tiene lugar y así se manifiesta. Dice verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque la nueva vida en nosotros, la vida de Cristo, esa vida siempre vencedora, podemos decir que si nos rendimos a Él, ya la carne no tiene más demanda, ya no nos va a pedir lo que antes nos pedía. Eso debemos entender. La vida de Cristo en nosotros tiene que crecer y tenemos que obedecer a la palabra, porque en la obediencia a la palabra está la verdadera bendición. Si queremos reinar con Cristo, tenemos que ser como Rebeca. Rebeca, cuando Eleazar fue en busca de una esposa para Isaac, se encontró con Rebeca en el camino. Y Rebeca le llevó junto a sus padres. Y ahí los padres de Rebeca dijeron, ¿irá con este hombre? Dice, con este señor. Sí, dice Rebeca, sí iré. Y tenía que ir más de 400 kilómetros a lomo de camello. No tenía como hoy tenemos nosotros un avión, un auto, para poder trasladarse tantos kilómetros. Tenía que subir, dice, al lomo de un camello. Y sabemos que el camello en sí, el lomo que tiene, esa montura que tiene, es muy incómodo. Los que subieron dicen que es muy incómodo viajar sobre estos animales. Y encima en un terreno pedregoso, en un desierto, y ella tuvo que recorrer todos esos kilómetros para encontrarse con Isaac, su esposo. Ella se comprometió con él, y Eleazar iba con ella. Ella no le conocía a Isaac, y así nosotros muchas veces no conocemos a nuestro Señor Jesús. De oída nomás, como dice, de oída te había oído, dice Job. De oída nomás escuchamos, pero verdaderamente en experiencia no le conocemos, le estamos empezando a conocer a través de la palabra. Eleazar es tipo del Espíritu Santo, y así nosotros, como Rebeca, vamos camino a encontrarnos con nuestro amado, con nuestro esposo, y el Espíritu Santo va junto a nosotros. Dice que Eleazar iba a su lado y le hablaba a Rebeca de cómo era su Señor, de cómo eran los gustos de su Señor, de lo que le gustaba, de lo que no le gustaba. Y así también, hermano, es con nosotros. Caminamos junto a nuestro amado, vamos hacia Él, y el Espíritu Santo nos está llevando y nos va revelando por medio de su palabra los gustos de nuestro Señor, lo que le gusta, lo que no le gusta. En su palabra dejó expresada su perfecta voluntad. Y si queremos hacer su voluntad, vamos a escucharle al Espíritu Santo cuando nos dice, esto está bien y esto no está bien. Y así nos ajustamos a la palabra, como se ajustó, dice Rebeca. Ella escuchaba nomás y obedecía. Así tenemos nosotros al Espíritu Santo, que nos va revelando cómo es nuestro Señor, a dónde vamos cuando partimos de este mundo. Nos vamos con Él, vamos a estar con nuestro amado, y Él es el indicado por Dios, hermano, para enseñarnos a nosotros. El Espíritu Santo quedó en la tierra, y dice claramente su palabra que Él nos va a mostrar
y nos va a enseñar lo que es nuestro amado. Vamos a leer en Juan, capítulo 14, y dice, más el Consolador, el verso 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hay otra parte que me gusta cuando Él dice, tomará de lo mío, en capítulo 16, y Él solamente habla de lo que es de su Señor, en el verso 13 de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. Todo lo que oyere del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, dice, hablando del Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Como el Espíritu Santo toma del Señor lo que al Señor le agrada y nos hace entender, nos hace clara la verdad. Él es el Espíritu de verdad, dice, y Él nos va a guiar a toda verdad. Por eso sabemos que estamos en el camino correcto, que estamos siguiendo la verdad y que esta verdad un día nos va a poner frente a nuestro amado. Por eso no podemos nosotros abandonar la carrera espiritual. Tenemos que seguir adelante. Él, cuando anduvo en la tierra, dice, dejó todo por nosotros. Ahora Él nos pide a nosotros dejar las cosas de este mundo. Es cierto que vivimos en el mundo, que no se refiere a dejar de trabajar, dejar de estudiar, dejar de atender su familia, de atender su negocio, no. Refiere a dejar todo lo que sea vanidad y cosas pasajeras de esta vida para rendirnos solamente a Él y a su palabra, para crecer. Esto es lo que pide el Señor. En Efesios, el apóstol Pablo también habla acerca de lo que su Señor era para él. Efesios 1, Efesios capítulo 1. Dice en el verso 8 y 9, hablando del Señor, dice, en quien tenemos, dice, 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y esto es por medio de la revelación del Espíritu Santo. No es por otra cosa, es por la revelación del Espíritu Santo, que nos reveló al amado. No solamente nos reveló a nuestro Señor, sino también al Padre. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El hombre quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Pero si no busca al Señor y no lee su palabra, jamás va a encontrar la voluntad de Dios. Acá está escrita su voluntad. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se propuso en sí mismo hacer de nosotros todo para que nosotros alcancemos una primera fila de gloria. Porque la palabra de Dios nos enseña, el Señor va a venir a llevar a su esposa a la primera fila de preparados, porque se preocuparon, porque hicieron podemos decir, aceptaron el alto llamamiento para reinar con Él. Y ese alto llamamiento refiere, hermano, muchas veces renunciar a todo lo terrenal para entregarnos en los brazos del Señor y poder así tomar todo lo celestial, todo lo que es, como dice acá, la sabiduría, la inteligencia espiritual y el misterio de su voluntad. Lo que quieren hacer la perfecta voluntad de Dios,
Bueno, ella propuso en su corazón dar a conocer a nosotros esta sabiduría para que nosotros podamos llevar ese olor fragante delante de nuestro Dios. De esa única manera podemos llegar a ser de olor suave y fragante delante de Dios, haciendo su voluntad. Y sabemos que Pablo concluye, si miramos en 2 de Corintios, nuestro pasaje, 2 de Corintios, capítulo 2, el verso 14 y 15 que leímos. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y pregunta Pablo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? No hay en nosotros capacidad. Él es el único, todo suficiente Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le conozcamos. Debemos conocer a nuestro Señor. Debemos conocer a aquel, porque con Él vamos a vivir por la eternidad. En lo natural, una pareja cuando son novios y tienen un tiempo de noviazgo para conocerse mutuamente. Y después se casan. Bueno, es la misma cosa en lo espiritual. Llevamos un tiempo en esta tierra de preparación para conocer a nuestro novio celestial, porque después, cuando Él venga a llevarnos, vamos a vivir con Él por la eternidad. Y debemos saber los gustos de nuestro amado. Tenemos que saber cómo actuar cuando estemos allá en nuestra morada celestial, en esa mansión, en ese lugar, dice, donde Él va a reinar. Sabemos que es la nueva Jerusalén. Va a estar formada de los cuerpos glorificados de los santos. Ahí Él va a reinar con su esposa. Pero ahora tenemos que pedir a Dios, como Pablo oraba por los colosenses, así debemos orar nosotros. Colosenses capítulo 1, versos 9 al 14. Dice, por lo cual también nosotros, capítulo 1 de Colosenses, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Cómo no vamos nosotros a tener, hermanos, este privilegio si ya Pablo oró por nosotros y están los santos más crecidos que están orando por nosotros para que crezcamos y para que alcancemos todo lo que el Señor nos ganó? Cuando aceptamos a Cristo, ya ganamos el cielo, ganamos la salvación. Ahora debemos, dice, también nosotros ganar al Señor como nuestro esposo celestial. Él ya nos ganó a nosotros, ahora nosotros queremos ganarlo a Él. Él nos hizo aptos para estar allí con el Señor. Por eso Pablo tanto se preocupaba, ¿no es cierto?, por los hermanos, para que los hermanos puedan crecer. Y dice claramente, pues nosotros no somos como muchos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios. Hoy día hay muchos mercaderes del Evangelio, hacen mercadería de los santos y lucran con la palabra de Dios. Estos están, por supuesto, que ya van a tener pronto su paga, pero nosotros, dice Pablo, con sinceridad, predicamos a Cristo por amor a Cristo, por amor, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Sí, como de parte de Dios, porque somos embajadores, como si Dios hablase por medio de nosotros, dice Pablo. Pero también estamos delante de Dios. Cuando hablamos, hablamos delante de Dios,
hablamos en Cristo, dice Pablo. Hablamos en Cristo. Y lo que hablamos no es lo que se nos ocurre, sino lo que el Espíritu Santo pone en la boca de la nueva creación. Por eso debemos buscar al Señor para conocerle. El Señor un día nos va a llevar a ese reino de luz y vamos a vivir con Él eternamente. El Señor nos toma de la mano, nos lleva por el camino. Depende de nosotros decir, como dijo Rebeca, sí, iré. Depende de nosotros el llamado. De nuestra es la decisión. Es nuestra la decisión. El Señor dice, hoy es el día de salvación, pero el día de decisión también, para seguir al Señor tomado de su mano y un día poder reinar con Él. Si sufrimos, dice Pablo, también reinaremos con Él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hasta aquí nomás vamos a dar